Paredes, periodista peruano, ya lo estamos recibiendo a las 9:05 de la mañana. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día para vos. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo están? Hola a todos allá en Argentina. Aquí son las 7 de la mañana, así que estamos iniciando este sábado, siempre con esta crisis política que todavía no se termina de resolver acá en Perú. Carlos, estás impecable con ese chaleco. Digo, ¿es un chaleco para combatir el frío o es un chaleco antibalas? No, es para el frío que acá en Lima es una ciudad que le decimos nosotros panza de burro, muy gris, muy Ujú. húmeda. La humedad puede llegar hasta el Sí. 98% Ujú. y eso nos da una sensación de frío adicional. Bueno, felicitaciones porque Perú está en las semifinales de la Copa América. Sí, ayer tuvimos un partido bastante eléctrico, Ujú. nos empezaron ganando, de ahí volteamos el partido, nos volvieron a empatar y mira, Gianluca Lapadula, este hijo de peruana nacido en Italia, se ha ganado el corazón de todos los peruanos, se ha convertido en un hombre importante, en un jugador que hace goles, antes hacía solo los pases para los goles, y ayer los muchachos han festejado muy bien y creo que los peruanos también nos hemos alegrado muchísimo. Nos toca la semifinal con Brasil, va a ser un partido durísimo, Ujú. pero bueno, eso es la parte agradable de la realidad Exacto, peruana, el exacto. fútbol. Ahora vamos a la realidad política que no es tan agradable y tan linda como la del fútbol, porque el jurado electoral todavía no definió al ganador. Es increíble, 3 semanas y no se sabe quién es el presidente. Digo, ¿está comprobado lo del fraude o lo del fraude ya fue? Mira, hay una situación bastante complicada. El sistema electoral peruano no guarda las cédulas de votación. En cada mesa se hace el conteo. Esas cifras pasan a un acta electoral, que hay varias copias, ¿no? Y los votos se destruyen. Lo que alega Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, y muchos aliados más que no necesariamente pertenecen a su partido, sino que se identifican como defensores de las libertades, en fin, del voto popular, que son básicamente socios de partidos de derecha, lo que argumentan es que ha habido un fraude en mesa, ¿no? Con la participación de los personeros y de la gente de Perú Libre, es decir, básicamente del profesor Castillo, y más que del profesor Castillo, del ex gobernador de Junín, el señor Vladimir Cerrón. Este fraude en mesa focalizado en una elección tan cerrada como la peruana, donde de 25 millones de electores la diferencia entre uno y otro candidato es de apenas 40.000 votos, sí puede revertir o cambiar los resultados. Por eso es que hay muchos días que se están revisando estas impugnaciones. Eh, También se ha cuestionado al Jurado Nacional de Elecciones. Hay un miembro del Jurado Nacional de Elecciones que ha renunciado con una carta muy dura, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de este organismo electoral. Pero en general yo creo que es cuestión de tiempo. En algunas semanas, yo diría el 15 de julio, será proclamado el profesor Pedro Castillo, Ujú. ¿no? Keiko Fujimori ha pedido que el presidente Sagasti pida a su vez a la Organización de Estados Americanos haga una auditoría a los resultados electorales, no se le ha aceptado. Incluso una delegación peruana viajó a Washington esta semana y no fue recibida por el secretario general Almagro. Así que aquí en Perú estamos dando por un hecho descontado que en las próximas días, yo diría 2 semanas, va a ser proclamado el profesor Castillo y será el nuevo presidente de la República, el presidente del Bicentenario. Bien. Los seguidores de Castillo estaban denunciando el intento de un golpe de Estado. Digo, ¿se ha pergeñado o se ha querido pergeñar un golpe de Estado encubierto o eso es una denuncia, digamos, que no tiene fundamento? Lo que ha habido es pronunciamientos explícitos de militares en situación de retiro, ¿no? Mm. Y de los familiares de estos que han pedido a las Fuerzas Armadas no reconocer a un presidente cuya legitimidad cuestiona, ¿no? Es decir, si están cuestionando la elección tan reñida y de apenas
una diferencia escasísima, que es 0,01% de los electores, lo que decían estos militares en retiro, algunos de ellos, por supuesto, electos congresistas de la República. Hay uno que incluso fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hace muy poco, hace 5 años, básicamente de la Armada peruana. Lo que han pedido es no reconocer a un presidente que lo consideran ilegítimo. Eso no quiere decir que están tocando la puerta de los cuarteles, y yo diría es remota la posibilidad de que los militares peruanos en actividad quieran intervenir en política. Tienen unas experiencias amargas, primero en la dictadura militar de 12 años que duró del 68 al 80, de una pésima recordación, y después la dictadura cívico-militar con Fujimori, que duró 10 años, donde el ejército fue prácticamente el partido político que sostenía a Fujimori, donde también la cúpula del ejército, hasta el día de hoy, Marcelo, siguen presos por una serie de delitos que cometieron en la década de Fujimori. Así que yo descartaría esta posibilidad. Si quieres que te sea absolutamente sincero, creo que hablar de fraude como una cosa masiva, lo que ha habido es irregularidades, ¿no? Claro, que con una elección tan cerrada se presta para hablar de fraude, y también hablar del otro extremo de golpe militar. Ambas cosas me parecen exageradas. Bueno, recién hace un rato hablábamos de Cerrón, ¿no? Como el monje negro de Castillo, pero también reapareció otro monje negro que es Vladimiro Montesinos, ¿no? Que desde la cárcel aparentemente estaba haciendo una opereta política en contra de Castillo y obviamente queriendo empiojar la elección o embarrar la cancha, ¿no? Sí, Vladimiro Montesinos reapareció después de muchos años. Él está cumpliendo pena privativa de la libertad, es decir, una sanción judicial de 25 años. Ya lleva alrededor de 20 años preso. Se supone que está en una cárcel de altísima seguridad junto a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso y la cúpula terrorista, pero se da maña para hablar por teléfono con algunos operadores, y se han publicado grabaciones de escuchas entre él y un ex militar muy relacionado a Alberto Fujimori, no a Keiko, sino al padre, un comandante en retiro de apellido Rejas, y un abogado desconocido, pero que la prensa ha descubierto como socio de Julián Palacín, que dicho sea de paso es un abogado de origen argentino, afincado en Perú muchos años, experto en derecho aeronáutico, que hoy ha aparecido como asesor principal técnico del profesor Castillo. Entonces, los peruanos no sabemos bien de qué se trata este trama, porque por un lado un operador de Alberto Fujimori, por otro lado operador de un abogado muy relacionado a Castillo, conversando con Montesinos para tratar de, según él, corromper al Jurado Nacional de Elecciones con $1 millón a cada miembro para que acepten de manera extemporánea unas impugnaciones que ha hecho Fuerza Popular para cuestionar la votación, sobre todo de zonas rurales. Bueno, sea quien sea el presidente, vos obviamente en el relato estás diciendo que no hay pruebas suficientes como para decretar un fraude electoral. Digo, el que asuma a fines de julio, digo, se va a encontrar con un país bien dividido, muy, muy fragmentado, y va a costar mucho, ¿no?, lograr los acuerdos políticos. Sí, esa es la realidad, Marcelo. El profesor Pedro Castillo se asume la presidencia el 28 de julio, como todo indica. Primero va a encontrar a medio país en contra abiertamente de él y de su programa, ¿no? Del programa que han esgrimido en la campaña, que es un programa radical de izquierda, que incluye, por ejemplo, cambiar la constitución al estilo del socialismo del siglo XXI, como se ha hecho en Venezuela, como se ha hecho en Bolivia, ¿no? La mitad de los peruanos, por lo menos, está en contra de esta posibilidad, ¿no? Sí se acepta algunos cambios en la Constitución del 93 que podrían mejorarla, perfilarla en algunos aspectos, pero la mitad, por lo menos, de los peruanos se niega rotundamente a la posibilidad de un cambio de modelo y de constitución. Eso va a traer problemas del saque, ¿no? Lo que nos preocupa
a los peruanos que no militamos con ninguna de las facciones, y yo diría que somos la mayoría, porque Fujimori y el presidente y el profesor Castillo en la primera vuelta, ambos no llegaron ni a un tercio de las preferencias electorales, ¿no? Lo que nos preocupa, decimos, es esta polarización que se viene y que el primer problema va a ser esto de la constituyente, ¿no? Hace unos días el profesor Castillo, que venía dando señales de cierta moderación, ha vuelto a repetir de que lo primero que va a proponer en su primer mensaje a la nación es una constituyente, y ya salió un grupo bastante numeroso de peruanos también a organizarse para pedir un referendo en contra de la constituyente, para preguntarle a los peruanos si quiere o no quiere esta constituyente. Entonces va a ser una lucha muy encarnizada, creo yo. El problema es que el Congreso que ha sido elegido en abril, en la primera vuelta, es un Congreso sumamente fraccionado. Hay 11 bancadas y la primera minoría es la de Perú Libre, el partido del profesor Castillo y de Cerrón, que apenas tiene 37 curules sobre 130. No les alcanza para hacer absolutamente nada, ni siquiera para elegir al presidente del Congreso. Y la gran mayoría de los congresistas está en contra del modelo, podríamos decir son de derecha o de centro derecha, ¿no? Entonces ahí va a haber un conflicto de poderes muy fuerte que no avisoramos como bueno, salvo que el profesor Castillo entienda la realidad, haga un primer gabinete muy plural, de ancha base, con la participación de muchos partidos políticos, se haga una agenda nacional y sobre eso trabajen en consenso tanto ejecutivo como legislativo. Sería lo ideal para los peruanos que eso suceda. Carlos, justamente hablando del Congreso, una de las cuestiones que se comentó en las últimas semanas era la intención de algunos miembros del Congreso de ya pedir a partir de la asunción de Castillo, si esta se diera, la vacancia, es decir, ya quitarlo del gobierno, es decir, esto también es una posibilidad, ¿no? Sí, tendrían los votos, ¿no? En el Perú hay un artículo constitucional que no se ha reglamentado y que es una carta abierta para esto que se llama la vacancia presidencial por una causa bastante vaga que se llama incapacidad moral permanente, y de ahí puede caber cualquier interpretación, ¿no? Sí, el problema para el profesor Castillo es que en la región Junín hace 2 semanas se ha descubierto una organización criminal que básicamente extorsionaba a las personas que querían sacar una licencia de conducir, y ese dinero se recaudaba, iba para la campaña, para financiar la campaña del profesor Castillo. Le han llamado los dinámicos del centro. Hoy mismo se está pidiendo la prisión preventiva de 20 de estos personajes, y 2 de ellos son dirigentes nacionales de Perú Libre. Uno es secretario de organización, brazo derecho, hombre de absoluta confianza de Cerrón, y que estuvo al costado del presidente o del profesor Castillo en la campaña. Entonces, los analistas consideran de que este caso, que está en plena investigación, lo que va a demostrar es que dinero de procedencia ilícita ha ido a financiar la campaña del profesor Castillo, y eso le podría complicar, como dices tú, la situación. Apenas tendrían una razón para pedir la vacancia, claro, ¿no? Dirían, le han financiado la campaña con dinero ilícito y por lo tanto sí calza en esto que se llama incapacidad moral para gobernar. Eso yo creo que va a depender de la capacidad política que tenga el profesor Castillo, porque los peruanos estamos hartos de esta suerte de maremoto constante, ¿no? De las vacancias y la disolución del Congreso. Lo que queremos es un mínimo de estabilidad, de predictibilidad, y creo que si hacen un esfuerzo, tanto el Ejecutivo, el profesor Castillo, y lo que le han pedido es que deslinde de Cerrón, porque parece que, como dice Marcelo, Cerrón es el monje negro, el Rasputín del profesor Castillo, que además viene con un prontuario, no tiene currículum, no tiene prontuario, tiene 20 procesos judiciales, penales, tiene una sanción, una sentencia, y probablemente podría tener en corto plazo varias más, ¿no? Si el profesor Castillo entiende ese mensaje de los peruanos de primera vuelta, que la mayoría le hemos dicho, no estamos ni con ustedes ni con Fujimori, estamos por otra opción,
debería hacer una suerte de consenso, de diálogo. Hay muchas fuerzas democráticas que están dispuestas a colaborar con él por la gobernabilidad, con una agenda. En el Perú necesitamos todavía luchar contra la COVID, seguimos siendo un país bastante afectado por la pandemia, necesitamos reconstruir la economía que ha caído mucho el año pasado y hoy mismo hay mucho desempleo, hay crisis, y necesitamos superar esta crisis política. Si no entienden eso, los dos poderes del Estado, tanto el profesor Castillo como el Congreso electo, creo que nos avecinan tiempos muy difíciles y yo no descartaría que termine en otra crisis, ojalá en el marco constitucional con vacancia del presidente, que dicho sea de paso están cuestionando ahora a su vicepresidenta, no tiene segundo vicepresidente que era Cerrón porque ha sido excluido, muy vulnerable, y que entre el presidente del Congreso a convocar elecciones nuevamente y que en 2 años o 1 año volvamos a ir a las urnas. Es decir, la crisis permanente no nos conviene, ¿no? Bueno, para ir cerrando, te voy a sacar del tema Perú y te voy a llevar a la pregunta que estamos haciendo hoy. Hacerle la pregunta porque el jueves 1 de julio realmente nosotros nos impactamos ante el acto que hizo Xi Jinping por los primeros 100 años del aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino, y tiró una advertencia y sonó un poco a intimidación, ¿no? China nunca volverá a ser sometida, dijo Xi Jinping. Ojo con el resto de las potencias del mundo, dijo, escúchenme porque nadie le va a poner un pie al pueblo chino. Eso se terminó para siempre. ¿Y la pregunta cuál es, Melissa? La pregunta que estamos haciendo ya a nuestra audiencia es si China es la primera potencia del mundo y sea cual sea la respuesta, ¿por qué? Mira, yo te respondo como peruano. Hasta hace 4 años Estados Unidos era el primer socio comercial de Perú. De hecho, era el inversionista extranjero más importante en varios rubros. Hace 4 años la China es el socio comercial más importante de Perú, es dueño de 4 o 5 minas muy grandes en un país minero como el Perú. Además ha diversificado sus inversiones en muchos rubros, ¿no? Como le pasa, supongo, a muchos países del mundo y casi todos los latinoamericanos, compramos básicamente lo que produce China en todo. Y claro, a mí me ha tocado la oportunidad de estar allá. Fui para un curso becado, estuve 3 semanas, y los chinos, cuando uno le dicen, ustedes son un país emergente, te miran mal, se ríen y dicen, en los 2000 años de la era cristiana, en 1800, China ha sido una gran potencia. Lo único que está haciendo es recuperar su hegemonía, ¿no? Claro. Y lo tienen clarísimo, ¿eh? Si uno mira desde aquel reformista, ¿no? Deng Xiaoping, que dijo, no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones. Por eso tienen un modelo de capitalismo salvaje, diría yo. Yo me he impresionado estando allá en Shanghái, es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a Nueva York, ¿no? Si en Nueva York hay la calle 5, donde encuentras pues estas marcas para los multimillonarios, en Shanghái hay la calle 5 multiplicada por 10, ¿no? O sea, hay todo, es increíble. Pero lo que los chinos han hecho es prepararse. Hace 40 años mandan miles de estudiantes a las mejores universidades del mundo, incluidas las norteamericanas, para que estudien maestrías, doctorados y etcétera, y regresan a su país para cambiar la ciencia e innovar, etcétera. Así que ellos tienen clarísimo lo que quieren hacer. Hace varios años han entrado en una nueva fase. Ya no son los proveedores de productos industrializados del mundo. Están aspirando a ser los innovadores en ciencia y tecnología del mundo. Y creo que en parte lo están empezando a lograr, ¿no? En fin. Muy bien, Carlos. La verdad, un periodista todoterreno, completísimo. Habló de China, habló de Perú, habló de la Copa América. La verdad no necesitamos a nadie más en Perú, solamente a Carlos Paredes. Bueno, Carlos, como siempre, agradecerte la buena predisposición, el madrugón y la buena voluntad de poder conversar con nosotros tan temprano, ¿eh?
Gracias, Marcelo. Jenny, siempre es un placer para mí conversar con ustedes, esta plática interesantísima. Y un saludo a todos los argentinos y por supuesto a los peruanos que viven allá también, que es una colonia bastante interesante, gente emprendedora. Un saludo para todos ellos. Bueno, un saludo para Horacio Potestá, si lo ves, al querido Horacio, que, Claro que sí. lo vamos a tener a la tarde en el otro programa. Y bueno, y si lo ves por ahí de casualidad a Ricardo Gareca, decirle que acá los argentinos lo queremos mucho y que nos acordamos muy bien de él. Bueno, acá los peruanos también lo queremos al profe. Ha puesto disciplina y ha logrado algo que queremos que en la política se pase, en la política peruana. Que trabajemos como equipo. Ojalá. Y cada uno en lo suyo. Ojalá que dentro de poco consigan esa estabilidad que tanto necesita ese hermoso país como es Perú. Te mando un abrazo grande, Carlos. Lo mejor para vos. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Carlos Paredes, bueno, diálogo exclusivo desde Lima, Perú. Creo que fue un lindo conversatorio, Meli, porque recorrimos varios temas, ¿no? Muy lindo conversatorio sobre la actualidad de Perú y saliendo un poco además de lo que nos dicen de los titulares que nos hablan fraude o no fraude. Bueno, hay mucho más ahí para analizar y es lo que hicimos con Carlos Paredes, ¿no? Un poco cómo viene el armado político de cada partido, cómo es la cuestión dentro del Congreso, qué es lo que va a pasar si asume Castillo. Es decir, esto de la reforma constituyente y la posición del propio pueblo peruano. Así que estaremos las próximas semanas esperando a ver qué va a pasar. Te digo, necesito un poco de música. Viene con ritmo la música porque bajó la temperatura. Es increíble. ¿Bajó más la temperatura? Te digo la temperatura de la hora 9, 1 grado 5 décimas. La sensación térmica, 3 grados 1 décima bajo cero. O sea que en vez de bajar aumentó. Tremendo. La verdad, una mañana muy, muy fría. Vamos a ponerle un poquito de calor, un poquito de poder. Dale. Porque poder para el pueblo peruano y poder es lo que busca Castillo, que quiere que lo proclamen presidente. A pedido de Marcelo, vamos con Coldplay, Higher Power.